tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Crónicas del Día. Como saben, nos pueden encontrar en versión de podcast en Spotify y en eBooks, y también nos pueden encontrar en Facebook. Vamos a hablar sobre la suspensión perfecta, esta medida que implantó el Estado peruano justamente para que el desempleo no se incremente. Antes de empezar, para que a un empleado le dicten suspensión perfecta debe de cumplir ciertos requisitos. No se le puede dar suspensión perfecta solo porque el empresario o el dueño del ambiente de trabajo quiere que ya no estés ahí, sino que primero tiene que haber una conversación entre el empleado y el empleador. Entonces estos dos tienen que conversar y tienen que intentar llegar a un acuerdo, obviamente aceptando el empleado este acuerdo, es obvio, ¿no? Y estos dos tienen que llegar a un acuerdo a través de la conversación. En caso de que no lleguen a un acuerdo, es decir, uno está por un lado y el otro está por otro lado, entonces el empleador, el empresario, tiene la facultad que le da la ley para hacer efectiva una suspensión perfecta para ese trabajador. Esta medida no es para todos, está bastante acotada. En primer lugar, esta medida está bastante acotada, ya que los trabajadores que están en grupos de riesgo por su salud, por su edad o situación clínica, no pueden ser suspendidos por la empresa al cual brindan sus servicios. Al contrario, en la empresa, el empleador tiene que intentar que esta persona que está en esta población de riesgo no pierda el trabajo, no pierdan la relación laboral, es decir, que no sea despedido, en simples palabras. Además, tiene que pagarle una remuneración justamente porque es una persona que está en riesgo de salud o por su edad. Sin embargo, otras personas, por ejemplo, las que más van a ir a una suspensión perfecta son las personas que están en la cadena de producción, es decir, que están en fábricas, que tienen que ir a su lugar de trabajo obligatoriamente para cumplir la función que hacen para la empresa. Entonces a ese tipo de trabajadores sí les va a dar la suspensión perfecta en caso que no se llegue a un acuerdo el empleado con el empleador. Según el decreto de urgencia 038, la institución fiscalizadora de que la suspensión perfecta a los trabajadores esté administrada correctamente es la Autoridad Inspectiva del Trabajo. Esta autoridad tiene un plazo de 30 días para revisar la solicitud del empleado sobre la suspensión perfecta que le ha otorgado la empresa. Cuando se culmine esos 30 días que tiene esta institución para revisar, tiene 7 días para pronunciarse si ha sido correctamente o no ha sido correctamente suministrada esta suspensión perfecta. En caso de que esta institución no pueda pronunciarse, seguramente va a haber muchísimas solicitudes de muchísimos trabajadores. En caso de que no pueda, se aplica el silencio administrativo positivo. ¿Qué es esto de silencio administrativo positivo? Es decir, que se le da la razón al que ha solicitado justamente a esta institución. En este caso es el empleado. En simples palabras, si a ti no te responde esta institución, entonces se queda sin efecto esta suspensión que te ha dado la empresa. Entonces tienes que recibir tu sueldo. ¿Entienden? Ok. Ahora que está más claro cómo funciona esta suspensión perfecta, vamos a hablar sobre la naturaleza y cómo funciona esto en el sistema económico y cómo es que apoya al sistema económico. Esta medida es bastante lógica. Obviamente, como siempre les digo, piensen con la cabeza y no con el sentimiento, con el corazón. Piensen con la cabeza. Es bastante lógica desde el punto de que si una empresa no está produciendo, no está generando ingreso, no va a poder pagar a sus trabajadores. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, 314.000 empresas tienen menos de 10 trabajadores. Entonces son empresas pequeñas o microempresas de los cuales los trabajadores, el mismo Estado les va a apoyar con 760 soles por 3 meses. Esos trabajadores van a poder acceder a ese bono que está dando el Estado. Pero hay otros trabajadores que están en medianas y en grandes empresas, de los cuales van a tener la disponibilidad de la CTS como de la AFP. La naturaleza de esta medida es de justamente que el empleado no pierda su relación laboral con la empresa o con el empleador, porque si pierde esa relación va a aumentar el desempleo y prácticamente la solidez económica que tenemos hasta el momento se va a ver muy vulnerada, como está haciendo países incluso muy desarrollados como Estados Unidos,
que no está adoptando medidas adecuadas y el desempleo está aumentando rápidamente. Justamente esa situación no se quiere en el Perú. Hay empresas que no están produciendo en este momento, entonces no necesitan de trabajadores y no pueden pagar a trabajadores porque justamente no están generando ingreso. Hay empleados que pueden trabajar desde casa. A ellos también se salen de esta sección. Entonces, para que tampoco aumente el desempleo, las empresas tienen que seguir existiendo, porque las empresas son las que generan el trabajo. Entonces, lo que se quiere es que las empresas no quiebren. Tiene que seguir existiendo empresas para que exista más trabajo. Entonces, se tiene que evitar que quiebren. ¿Qué se está haciendo? Justamente la suspensión perfecta es una gran medida para que las empresas no quiebren. Recordemos que estamos en una situación de crisis, una crisis muy extraordinaria, y se tiene que dar medidas importantes y también extraordinarias. Y si se tiene que utilizar los ahorros que tienen los empleados y se tiene que poner en deuda a las empresas para sostener la economía en esta situación de crisis mundial que se está pasando, lastimosamente se tiene que realizar de esta manera, porque si no, ¿qué pasaría si las empresas tienen que pagar a los trabajadores? Las empresas se quedan sin dinero porque no están recibiendo dinero, no tienen ingreso. Entonces las empresas quiebran. Al quebrar, tú estás automáticamente despedido, entonces no tienes trabajo y tal vez no encuentres otro trabajo porque no va a ser la única empresa que va a quebrar. Va a haber miles de empresas que van a quebrar junto a ella. Entonces, ¿qué genera esto? Que el desarrollo económico y la reactivación de la economía peruana prácticamente no exista, porque la reactivación se basa justamente en empresas, en el dinamismo de la economía, y ese dinamismo genera las empresas. Es así como funciona el sistema. El Estado también está realizando un financiamiento a las empresas, obviamente por medio de los bancos, cooperativas, cajas, etcétera. Está realizando un financiamiento para que las empresas no quiebren, porque eso es lo último que se quiere. Entonces, para que no quiebren, se necesita un financiamiento. Las empresas tienen que utilizar ese financiamiento, ese préstamo que se les está haciendo muy bien. Y supongo que van a utilizar muy poco de ese financiamiento en media cuarentena, porque se tiene que guardar para la reactivación. Como lo dijo el presidente, la segunda etapa de este plan llamado Reactiva Perú. Entonces, para la reactivación y el dinamismo de la economía, se necesita que la empresa también produzca y genere ingreso para que no quiebre, es obvio, ¿no? Entonces, si suspende, digamos, a gran porcentaje de sus trabajadores, lo suspende, los trabajadores dejan de percibir un ingreso y la empresa deja de gastar dinero justamente en los sueldos. Como la empresa está dejando de gastar y están recibiendo un financiamiento justamente para sobrevivir, entonces las empresas, una vez que comience la segunda etapa, que va a ser posiblemente en junio, tienen que dar pasos lentos para reactivar lentamente la economía, porque va a ser un proceso de normalización. Entonces las empresas con ese financiamiento tienen que poco a poco estar produciendo y vendiendo productos, servicios, etc. Tienen que seguir produciendo y vendiendo para recibir ingresos. Una vez que capten más ingresos, van a dejar sin efecto la suspensión perfecta que habían dado a muchos trabajadores. Entonces, de a poco los trabajadores van a estar regresando a sus puestos porque no han sido despedidos. Ellos siguen en su puesto, pero dejan de percibir una remuneración, un sueldo, pero siguen en su puesto. Entonces, esas personas siguen en sus puestos, regresan varias de esas personas, entonces el incremento, digamos, de la producción aumenta, de los servicios aumenta, entonces se va caminando más rápido, se genera más ingresos. A todos los trabajadores se reincorporan de nuevo y aumenta aún más la producción y se va corriendo y la empresa sigue generando más ingresos, y con esos ingresos que está percibiendo la empresa tiene que pagar el financiamiento que antes se les dio. Ese es el plan, y para mí es un plan bueno. Lastimosamente esta crisis está reluciendo varios defectos que tiene la economía peruana, como es la gran informalidad. Más del 70% de la PEA, de la población económicamente activa, es informal. Y obviamente el enojo tiene que ver primero con las empresas informales
otro con el Estado. A los trabajadores informales no se les puede culpar porque en muchas ocasiones no tienen opción, porque trabajo formal no se encuentra mucho, entonces no les queda más opción que irse a lo informal, donde no se valora la aportación que hace como trabajador. No tiene protección, no tiene derechos laborales, no tiene absolutamente nada, solo trabaja y punto. La cosa viene en las empresas informales, porque muchas de esas empresas, por no adecuarse al RUS o al MIPE, simplemente se quedan en la informalidad por no pagar impuestos y por no dar la protección y los derechos laborales a sus trabajadores. Entonces, esas empresas espero que reconsideren y vean la importancia que tienen ser formal, porque las empresas formales son las que van a sobrevivir bien a esta crisis. Y lastimosamente muchos de los trabajadores informales han sido despedidos porque esas empresas no son reconocidas por el Estado, no tienen financiamiento que les ayude a sobrevivir. Entonces los trabajadores lastimosamente son despedidos porque justamente esa empresa se quedó en la informalidad y no quiere ser reconocida por el Estado y no quiere pagar impuestos. Entonces espero que a causa de esta crisis la mayoría de las empresas informales se vuelvan formales para que paguen impuestos y brinden derechos laborales a todos sus trabajadores. Una de las medidas a medias que dio el Estado justamente para este sector informal, a mi punto de vista, fue que las personas que no han estado en planilla en los últimos 6 meses pueden sacar hasta 2.000 soles de sus AFPs, pero muchos de los trabajadores informales no tienen AFP porque nunca han trabajado en algo formal, otros sí tienen. Y espero que también todas las personas veamos la importancia que tiene el ahorro, porque muchas familias, muchas personas por intentar vivir de una manera contraen una deuda que al final muchas de ellas no van a poder pagar. Entonces la importancia del ahorro, imagínense si la mayoría de las familias hubieran tenido un ahorro de 3.000 soles, de 5.000 soles en su cuenta de ahorros, sería genial. La economía estaría mucho mejor, la sostenibilidad estaría mucho mejor y no sería necesario tantas medidas. Al Estado lo que le falta es especificar las medidas aún más, porque las medidas están siendo muy generalizadas para todo un conjunto de población, pero se tiene que ser más específico porque hay sectores que no están siendo beneficiados por las medidas que está dando el Estado. Entonces tiene que ser más directo, más específico para apoyar a esos pequeños sectores que se tiene en la población. Espero que les haya gustado este video y si es así déjenme un like aquí abajo y suscríbanse para seguir viendo información muy relevante y muy actualizada y comprobada en los siguientes videos. Entonces nos vemos en un siguiente video. No olviden pasarse por mi canal, que ahí están los enlaces para el Facebook, para el Twitter, para el Instagram, para el podcast, para todo. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós.